Hoy, además de hablar de la película La Cacería, también vamos a hablar de cómo las ideologías políticas en los últimos años han estado arruinando las películas. No importa si estas ideologías políticas son de derecha, de izquierda, de centro, de arriba a abajo, no importa hacia qué lado nos quieran lavar la cabeza. Lo que está pasando es que están arruinando el cine tal y como lo conocemos. Espadianos y espadianas, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jorge Valderas de Espada Literaria y si es su primera vez por aquí, espero que puedan considerar suscribirse, darle like, comentar y compartir en sus redes sociales. A principios de este año hice un video donde hablaba de cómo las ideas progresistas estuvieron arruinando películas durante todo 2019. Entonces, sobre ese tema creo que ya quedó todo muy claro en ese video. Voy a dejar el link en la descripción por si lo quieren ver. Y de hecho me pasé como 30 minutos seguidos hablando de todas estas películas para que vean la cantidad de películas que son. Intenté ser súper breve, pero al final eran tantas películas que me aventé esa media hora. Bueno, antes de que se ofendan o me insulten en los comentarios, creo que deberíamos de dejar muy bien en claro qué son estas ideas progresistas y a qué personas son a las que les llamamos los progres. Los progres también son conocidos como los Social Justice Warriors o guerreros de la justicia social. También son las personas que defienden a capa y espada esto de la corrección política y son las personas que en redes sociales nos están denunciando, nos están acosando y nos están censurando siempre que nos atrevemos a dar nuestra opinión o una opinión que sea contrario a lo que ellos promulgan o a la corrección política. Antes de hacer una crítica hacia el progresismo, hay que reconocer el valor que tuvo Jason Blum de Blumhouse en producir esta película, la cual es una crítica abierta, dura y directa contra todas esas ideologías que están muy de moda ahora y que Hollywood ha empezado a poner de moda. Sobre todo que son parte de la agenda que Hollywood nos ha venido metiendo a la fuerza a partir de 2016. Las ideas o los ideales que estas personas progresistas tienen en sí no son malas, de hecho son muy nobles y muy loables. Lo que se critica y por lo cual estas personas suelen ser repudiadas y por qué progres es un adjetivo peyorativo es la hipocresía que estas personas representan. De todo este colectivo de guerreros de la justicia social, hay muchísimos de hecho, pero me voy a enfocar en hacer un breve resumen de los más notorios para poder ilustrar este tipo de hipocresía del que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos a las feministas radicales, que son mujeres que viven en las ciudades más cosmopolitas, más igualitarias y más democráticas del mundo, como podrían ser Barcelona y Madrid en España, y luchan por derechos como la igualdad de las mujeres, que aunque sí es una lucha muy digna, pero luchan por ello para ellas mismas, que ya lo tienen. Entonces, al estar buscando derechos que según ellas no tienen, lo que están haciendo es buscar privilegios. Pero en cambio, hay lugares, tanto aquí en México como en otros países, donde sí se necesita una lucha para los derechos de la mujer y sí es muy importante en esos lugares, y ahí no vemos a ninguna feminista radical yendo a marchar ni yendo a protestar. Como ya dije, marchan, protestan y vandalizan monumentos desde la seguridad de su trinchera, de su lugar acomodado en estas ciudades, pero donde sí se requiere, como también pueden ser países islámicos o países donde la mujer es vista como poco más que un objeto, como en Israel, ahí las feministas radicales no hacen nada. Y si llegan a ir de viaje, acatan las reglas y se sienten muy respetuosas de esas leyes, ¿no? Esas leyes sí las respetan y, por ejemplo, van y se ponen la burka en los países islámicos. Entonces, cuando están allá, sí respetan al patriarcado de verdad. Pero cuando están acá, luchan contra un patriarcado invisible, cuando están en Occidente. Luego, como otro ejemplo, tenemos a los comunistas de izquierda, que se la pasan criticando al capitalismo, pero lo hacen desde sus iPhones de última generación, sentados muy cómodamente en su Starbucks favorito. Entonces, como ven, lo que tienen en común estas personas es que son gente acomodada de clase media o clase media alta, que está luchando por causas sociales, pero lo hacen desde una posición muy cómoda y para ellos mismos, que ya tienen todos estos privilegios. Así que por ende, en los últimos años lo que han hecho y que Hollywood ha apoyado es crear enemigos invisibles
para todas estas personas que se sienten aburridas y que necesitaban un enemigo. Entonces crearon cosas como el patriarcado o la opresión o la desigualdad de género, que como ya dije, puede que sí sean problemas reales, pero no son problemas reales donde ellos están luchando. Allá donde sí se necesitaría una lucha verdadera, nadie está haciendo nada. Ok, bueno, después de toda esta introducción, la hice para que pudieran entender el por qué esta película no me gustó. Esta película es una crítica abierta al progresismo, lo cual está muy bien porque es algo muy valiente y algo que ninguna otra película está haciendo ahora mismo. Pero, aunque estoy de acuerdo en la crítica que hacen, no estoy para nada de acuerdo en la forma en que lo hicieron y en la forma en que esta supuesta crítica arruinó totalmente la película desde el minuto 10 o 15. Que de hecho la película se arruina desde el minuto 5, pero eso lo hablaremos más adelante. Así que bueno, se preguntarán por qué si la película hace una crítica con la cual yo estoy de acuerdo, ¿por qué digo que la película es una película mala? Bueno, pues en primer lugar, porque a diferencia de los progres, hay que tener sentido común. No porque una película esté de acuerdo con nuestras ideas, eso lo hace buena o mala. No, una película es buena independientemente de las ideas políticas que traiga detrás. Es buena o mala. Entonces hay que hacerle honor a la verdad y esta es una película mala. Y a continuación voy a explicar todas las razones que la hacen una película mala. Para empezar, el planteamiento de la película es muy bueno. Y de hecho, si ven el tráiler o leen la sinopsis, les va a dar tantas ganas de ir a ver esta peli como a mí. Pero aquí podría ser un poco engañoso porque solo nos plantean los primeros minutos de la película, tanto en el tráiler como en la sinopsis. La película en sí no tiene mucho que ver con esto o se desvía o no se lo toma tan en serio el planteamiento que hacen al principio. Esta película podría haber sido una muy buena crítica contra los guerreros de la justicia social que solo luchan a través de Twitter si lo hubieran hecho de la manera correcta y no de la manera torpe y descarada en que lo hicieron. Como ya mencioné en mi video sobre las películas progre, cuando pones una ideología política antes de una buena historia, estás condenando a que tu película sea una mala película. Es como el caso que les pasa a las películas cristianas, que por centrarse tanto en su mensaje cristiano, dejan de lado la historia y ponen cosas inverosímiles, poco realistas o cosas ridículas que no se adaptan. Entonces tienen películas con potencial de ser buenas, pero las terminan arruinando por darle prioridad a este mensaje ideológico religioso. Las películas, además de ser un entretenimiento, sí es muy válido que les pongan un mensaje político, pero este mensaje que el autor quiere expresar no debe de ir por encima de la historia. Lo principal, lo primordial es contar una buena historia. Y ya que tienes esa buena historia, ahora sí puedes poner un mensaje político de forma secundaria. Y como por ejemplo podríamos poner la película o el libro de George Orwell, Rebelión en la Granja, donde él quería hacer una crítica contra el totalitarismo ruso, pero no hace una crítica directa ni descarada. ¿Qué es lo que él hace? Él crea una buena historia donde los cerditos de una granja se rebelan contra el granjero y se apropian de la granja. Entonces, a través de estos cerditos es como nos cuenta la historia del totalitarismo ruso, pero en ningún momento hace una referencia directa, sino que a través de lo que va pasando en la historia vamos viendo estas analogías con lo que pasó en Rusia después de que derrocaran a los zares. Entonces, como les digo, si le das importancia primero a tu historia y ya luego te decides a contar un mensaje político, es muy válido, pero lo tienes que hacer de una forma cuidada y siempre poniendo especial atención en no arruinar tu propia película. Ahora sí, ahí les van unas breves razones de por qué es mala película. Lo que plantea la sinopsis de esta película es que 12 extraños de pronto despiertan en un claro en medio de un bosque y están siendo cazados. Entonces esa es la primicia principal. Y comienza muy bien, de hecho esos primeros minutos sí son bastante eufóricos, bastante adrenalínicos y hay una gran sorpresa con lo que le pasa a los protagonistas en esos primeros minutos. Es algo que casi en ninguna película slasher se ha visto y es algo que sí te deja en shock y te sorprende. Pero esa sorpresa solo dura los primeros 4 minutos. En el minuto número 5, ¿qué es lo que hacen? Matan a un personaje con un chiste. O sea, el personaje antes de morir hace un chiste y se suicida. Entonces en ese momento la película se viene para abajo de una manera desastrosa porque
una trama compleja y que podía haber sido buena y que te podía haber generado angustia o preocupación por los personajes, se desinfla totalmente porque este chiste rompe por completo la dinámica de suspenso y tensión que se venía generando. Luego, el punto número 2. Los villanos son unas caricaturas. O sea, aquí hicieron lo contrario de todas las películas que hemos visto progres en Hollywood en 2019. Aquí los progres son los villanos y por ende son unas caricaturas. Por ejemplo, en Harley Quinn, todos los hombres que salían, todos eran o malos malotes, o eran estúpidos, o eran cobardes, o eran traicioneros. Así, si eras hombre, entrabas en cualquiera de esas categorías. No podías ser bueno, ni valiente, ni un héroe, ni ayudar a las protagonistas. No, eras estúpido o un villano. Entonces aquí lo mismo, los progres por el simple hecho de ser progres son villanos, son estúpidos y son ridículos. Entonces, como ven, el mismo planteamiento, ya sea que lo pongas desde un lado o desde el otro, es un planteamiento que arruina por completo las películas. Pero no todo está perdido porque hay algo que mantiene a la película viva y la mantiene a flote y hace que no pierdas del todo el interés. Y esto, lo único bueno de la película es la actuación de Betty Gilpin como Crystal Creasy. Esta actriz hace un papel muy divertido. No sé si es buena actriz o mala. La verdad es que no sé apreciar eso, porque de pronto hace cosas medio ridículas, a veces hace cosas muy de chica ruda que le quedan muy bien y a veces simplemente parece inexpresiva. Entonces no sé si sea buena actriz o no, pero es muy empática y te cae bien, te agrada y su papel es lo único que salva a esta película. Tanto ella como actriz como su personaje son el gran acierto de la película, ya que ella toma el papel de la clásica chica final de las películas de terror o películas slasher. La chica final es aquella mujer que cuando se ve en problemas se arremanga la camisa, afila sus cuchillos, se prepara y sale a pelear contra los villanos que la quieren asesinar o los villanos que ya asesinaron a sus amigos. Esa es la chica final. Entonces, después de 2 años de ver cómo los progres arruinaban este tipo de personajes y los hacían feministas radicales, es bueno ver a una mujer fuerte de verdad, enfrentándose a los villanos y pateándoles el trasero como debe de ser. Una mujer que no necesita cuotas de género para sobresalir ni que el Estado venga a salvarla, no. Ella es una mujer de verdad que toma por sí misma las riendas del asunto y resuelve la situación haciéndose cargo por ella misma. Entonces creo que este es un buen mensaje para las chicas de ahora. Así que mi conclusión sobre esta película sería que aunque intenta hacer una buena crítica, una crítica valiente y una crítica que además es muy necesaria en este año en donde nadie en Hollywood se atreve a alzar la voz y criticar a la progresía, a la corrección política y a los guerreros de la justicia social, creo que es una película muy necesaria que tenía que surgir como contrapeso a todas estas películas. Es una lástima que lo hicieran de una manera tan deplorable y tan patética, que terminaran haciendo una crítica tan pobre como aquello que están intentando criticar. La película es una buena idea, pero mal ejecutada, que termina arruinándose a sí misma y arruinándonos a nosotros la experiencia como espectadores. Pues eso fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios sobre qué otros temas les gustaría que hablara y también sobre qué otras películas quisieran que reseñara por aquí. Los veo la próxima semana.